Y ahora entramos en una sesión muy especial, precisamente este año, la celebración de los 20 años del Foro de la Gobernanza de Internet en España. 2 décadas en las que este foro ha sido un espacio de encuentro, de diálogo y de construcción colectiva, donde administraciones públicas, empresas, comunidad técnica, academia, sociedad civil y en general toda la ciudadanía han podido debatir en pie de igualdad sobre el presente y el futuro de Internet. Esta sesión está moderada por Antonio Lorenzo, director digital 4.0 del Economista, y por Jorge Pérez Martínez, coordinador del Foro de la Gobernanza de Internet en España. Pero antes de pasar la palabra a los moderadores, queremos compartir con vosotros un momento de recuerdo y de reflexión de lo que han sido estos últimos 20 años del IGF Spain a través de un vídeo que hemos preparado.
Muy bien, muchas gracias. Oye, como veis, ha sido un largo camino el que hemos tenido que empezar. Entonces, vamos a empezar una sesión, digamos, muy entrañable y en la que vamos a revisar un poco cómo fue esto, ¿no? Todo lo tenemos dividida en dos partes. Hay un montón de participantes, con lo cual todo va a ser muy rápido. Entonces, hemos separado Antonio y yo en dos fases. La primera fase de los 5 primeros años, siempre que los comienzos son siempre la parte más complicada, en donde, en definitiva, es el tiempo hasta que hubo la primera jornada de esto. Por decir una forma, hasta que nos reconoció la ONU, porque se empezó a hacer ya los foros a nivel nacionales. Estamos discutiendo si el tercer o cuarto foro de los 140 nacionales que hay, que se fundaron. Todo esto, por cierto, por pura casualidad, que las cosas como son, ¿no? Entonces, la primera veremos, digamos, el nacimiento, por decirlo de alguna forma, y luego la segunda bajaremos de la mesa y, digamos, veremos un poco el futuro y la situación un poco de presente, ¿no? Entonces, lo vamos a hacer de la siguiente manera, para que sea rápido. Yo voy a ir presentando a las personas siguiendo un poco los hitos de cómo fue surgiendo otro, y a cada uno que yo presente, Antonio Lorenzo le hará una pregunta, ¿de acuerdo? Entonces, sin más, os llamo a la primera mesa, tenemos media hora. Javier Nadal, por favor, arriba, sentaros donde queráis. Francisco Ros, Guillermo Cisneros, Víctor Castedo, Ana Moreno, Alberto Pérez. Estamos aquí, viejas glorias del foro. A ver, hay un inicio que tiene una fecha. No sé si es diciembre del 2005 o primeros de enero, pero lo que sí recuerdo es que en una comida, no sé qué sitio, si es más o menos la zona, Javier acababa de venir de Latinoamérica y le nombraban presidente de la fundación, y yo acababa de salir del ministerio y volvía, digamos, a la universidad. Por supuesto, eso de que había salido del ministerio era falso, porque estaba Paco Ros y me tenía de asesor para cualquiera de los marrones que hay. Estaba absolutamente trabajando para el ministerio, pero en la sombra. Y me llamó y me dijo: Jorge, tienes que hacer algo para mí. Y yo le dije: hay una cosa que no sé qué es, que se llama gobernanza de Internet. No sé qué es. A mí me parece que esto va a ser una cosa relevante y es lo que, en fin, ya me tenía ocupado suficiente Paco Ros. Eso es lo que te ofrezco, a ver qué hacemos con esto. Y a continuación, pregúntale a Javier algo. Muchas gracias, Jorge. Bienvenidos a todos. Gracias. Javier, pues me interesaba también conocer, ¿no?, qué motivó a la Fundación Telefónica a remar el hombro en el foro y a colaborar. Muy bien. Bueno, lo primero para motivarse había que saber de qué nos estábamos motivando, ¿no? Efectivamente, la comida existió, la reunión existió, fue muy amena, como siempre, las reuniones con Jorge. Y a mí, cuando él lo contó, me dio un poco de vértigo en un sentido. O sea, yo veía, o sea, la experiencia que teníamos en ese momento, Internet llevaría 10 años más o menos en activo. En esos 10 años el mundo había cambiado radicalmente. Internet, como se ha dicho hace un momento, pues es seguramente el instrumento más importante para la democratización, para el desarrollo de los países, para todo. Pero había sido una cosa que había aparecido en el mundo de las telecomunicaciones
yo creo que sorpresivamente, para nosotros, desde luego en Europa, sorpresivamente. Yo creo que Europa no vio venir lo que estaba pasando y fue tuvo todo ese impacto, cambió el mundo en esos 10 años, había cambiado radicalmente, y había sido muy disruptivo. El mundo de las telecomunicaciones venía de un entorno muy seguro, muy organizado, con convenios internacionales, la UIT y tal, y de pronto estábamos en otro entorno en el que tenía mucha más influencia en muchos campos que antes no se pensaba y que estaba completamente, aparecía deslavazado, descontrolado, no se sabía quién controla esto. Y ahí estaba el debate, esto lo controla el IGF. ¿Y eso del IGF qué es? Entonces, estaba claro que el nuevo entorno de un control abierto y un control no tan cerrado como es el mundo, digamos, de los convenios internacionales, requería, y además afectando a tantas cosas, requería muchos actores actuando ahí. Pero si te ponías a pensar, yo creo que en España, por lo menos, no había ninguno que estuviese motivado y que supiera que tenía que motivarse. Entonces, a mí me parecía importante, primero, que la iniciativa viniese de la universidad porque era lo más neutro y porque también Internet había nacido en el mundo universitario. Y lo segundo, a mí, la verdad es que me creaba un morbillo interesante de decir, hombre, hay un ADN en la Fundación Telefónica. La Fundación Telefónica estaba casi recién inventada, pero recién inventada porque había desaparecido una fundación que era Fundesco, que tenía un ADN de colaboración de todo el mundo. Cuando ya todavía el mundo de las telecomunicaciones estaba muy cerrado, allí participaba todo el mundo. Entonces, ese ADN, para mí era un orgullo poder colaborar ahí, creando un entorno de confianza en el que se buscara la manera de que todos esos actores desconocidos aparecieran. Y yo creo que el resumen de todo esto, y con esto ya termino, es el libro, o sea, digamos, el trabajo. Primero, no me quiero olvidar, o sea, felicitar a Jorge, que es el verdadero autor intelectual de todo esto y de los 20 años, y merece realmente que se lo reconozcamos porque tiene un valor enorme iniciar aquello y que haya tenido consistencia. Porque lo importante, entonces, en ese momento había desde mi punto de vista, había dos cosas. Había que identificar los temas que tenían que abordarse o que tenían que participar ahí e identificar a las entidades que tuvieran que estar presentes. Y ahora me ha dado mucho gusto ver el libro, que lo tenía olvidado, repasarlo, y recomiendo su lectura porque se lee muy bien y se ve que estaba muy bien. Es decir, el grupo de personas que participaron ahí también fueron muy bien elegidas, y eso también es cuestión de Jorge fundamentalmente. Y cuando uno ve el libro, es que efectivamente están los temas, y no solo eso, sino que hay incluso un anexo estupendo que es como una prospección del mercado. ¿Quién tiene que estar aquí? Y hay todo un cuadro bien analizando y tal. Bueno, pues todo eso yo creo que generó la capacidad o las ganas de participar de muchas entidades en un entorno abierto, colaborativo, y bueno, pues qué voy a contar, hasta aquí se ha llegado y lo que queda de camino. Así que muchas gracias, Jorge. Mira, Javier, la respuesta la ha contado. Le dije a Javier, yo lo único que sé hacer son grupos de expertos. Estaba haciendo un grupo de expertos para la administración sobre otro tipo de cosas. Lo mío son los grupos de expertos que llevo, no sé. ¿Qué te parece si hacemos un grupo de expertos multi-stakeholder, eso que no sabemos qué es, con todas las partes interesadas, canónicamente? De hecho, tenéis aquí a todas las partes interesadas, canónicamente. No sé si me interesa lo que entendíamos por partes interesadas. Y hacemos un libro que se convirtió en el primer libro en español sobre gobernanza de Internet y probablemente de los primeros en el mundo que hubo sobre esta historia, ¿no? Todo esto muy tutorizado, para bien y para mal, por Telefónica, por la Fundación Telefónica, ¿no? Y yo le llamo que estamos tutorizados por la Fundación Telefónica con la complicidad de la administración, la complicidad de Paco Ros. Porque claro, con Paco Ros el elemento, digamos, era un elemento fundamental. Él había estado en la conferencia, en la cumbre de Túnez, y había vivido la problemática esta de la gobernanza y no sé qué. Entonces,
Evidentemente, es verdad que cuando montábamos estas cosas no íbamos directamente a la administración porque teníamos en todos los foros del mundo el problema de no puede aparecer la administración muy presencial porque parece que entonces lo domina. Porque os recuerdo que se estaba pegando la UIT, es decir, todos los países, los gobiernos, contra este nuevo modo que nadie sabíamos qué es, ¿no? Entonces, te lo dejo en eso. Pregúntale algo al entonces secretario de Estado. Entonces, Paco, nos vamos a remontar 20 años atrás, ese 2004-2005. Seguro que había... ¿Qué dificultades encontrabas para dominar o para domesticar esto que es la gobernanza en Internet? Seguro que sería. Bueno, muchas gracias por la organización de este foro. Gracias, Jorge, por la invitación. Y lo primero que quiero decir, Jorge antes ha comentado que España es el 3 o el 4, dice de casualidad. No es de casualidad. Estas cosas no son de casualidad. Estas cosas son porque se trabajan. Y Jorge estaba ahí. Jorge, y yo respaldo completamente lo que decía Javier, ha estado desde el principio y ha estado consistentemente empujando. Y yo, pues cuando llegué a la Secretaría de Estado, que se llamaba en aquel momento de Telecomunicaciones y para la Sociedad de la Información, y uno de los objetivos grandes que teníamos desde el principio era impulsar, desarrollar la Sociedad de la Información. Pues empezamos a movernos y el objetivo, pues, banda ancha, en todos la orografía española a ser posible, y herramientas para la formación en estos temas, sobre todo en educación, mucho en colegios y en búsqueda de aplicaciones. Y en ese esfuerzo de desarrollar, pues claro, estaba Internet y había pues objetivos de apoyar Internet y empujarla. Y entonces ahí nos dábamos cuenta que, por ejemplo, en temas relacionados con dominios de Internet, que desde la administración, lo que estábamos haciendo, pues queríamos conseguir determinados objetivos, pues teníamos que ir a una institución que dependía del Ministerio de Comercio de Estados Unidos. Y a mí aquello me molestaba muchísimo. Yo entendía que Internet había nacido en Estados Unidos. Yo, de hecho, cuando estudié allí, pues participé en esos primeros pasos y que Estados Unidos tenía una especie de derecho adquirido por haber sido el gran lanzador de Internet. Pero Internet estaba llegando a unos límites, a unas expansiones en su uso que ya sobrepasaban lo que era el control que hasta ese momento había tenido. Entonces, yo digo, o sea, que tener que pasar por el Departamento de Comercio de Estados Unidos para determinadas cosas, pues hoy un gobierno como España, ¿por qué tiene que...? Entonces, pues hablando de estas cosas, Jorge aparece, estaba la conferencia de Túnez, y entonces de cara a la conferencia de Túnez dijimos, aquí hay que llevar algo importante y hay que empezar a llevar pues un cambio de estrategia en la gobernanza. Y estaba, pues ese compromiso empieza a salir rápidamente, que ya ha apuntado Jorge, entre el papel de las administraciones y los multi-stakeholders, que es todos los grupos de interés que tienen algo que decir en el desarrollo de Internet, pues investigadores, universidades, usuarios, operadoras de telecomunicaciones y gobiernos. Entonces empezamos a movernos y nos damos cuenta pues que el tema no era obvio, no era fácil. La UIT pues quería tener un protagonismo, pero enseguida pensamos si se le da la llave de todo el proceso a la UIT, ahí sí que van a ser puros gobiernos y pura política de los bloques geopolíticos los que van a manejar esto. Y entonces pues los stakeholders van a perder protagonismo. No, hay que buscar otra forma.
Y en todos esos movimientos, pues hablando con unos y con otros, se empezó a notar que estábamos buscando una nueva forma de gobernanza y llegamos a Túnez pues con algunas propuestas y ya lo he comentado en alguna otra ocasión, estando allí en Túnez, pues me llega el embajador de España en Túnez y dice, oye, que me están preguntando otros embajadores que quién es ese Francisco Ros que anda montando tanto ruido con la gobernanza de Internet, ¿no? Tuvimos muchas presiones de no movernos, de ojo con perder el control, de que esta maquinaria que es tan compleja de gestionar se puede desarmar. Y efectivamente había que tener mucho cuidado. Y conseguimos apoyar ese esfuerzo que se iba configurando de una gobernanza con estos multi-stakeholders. Y ahí el apoyo de Jorge y el protagonismo que desde un comienzo tuvo España en eso, pues yo creo que fue significativo. Cuando estaba viendo el vídeo me he alegrado ver la cantidad de veces que aparecía Spain como organizador de actividades. O sea, en esto Spain no es uno más, es un actor significativo. Y es significativo pues, por la acumulación de esfuerzos de unos y de otros, de visiones de unos y de otros, y con el hilo conductor permanente de Jorge. Así que, Jorge, te mereces un reconocimiento. Muchas gracias. Pues ruego contestaciones más cortas porque mirar el reloj cómo va y vamos viendo. No es casualidad, creo yo que no es casualidad, que todo este tipo de actividades, esas reuniones que tuvimos al principio y tal, o eran en Telefónica o eran en la escuela. Y aquí tenemos a alguien que era director de la escuela en esos tiempos, que es Guillermo Cisneros, y que después fue rector, y que yo creo que no se perdió ninguna inauguración de todas las que hubo después de tal. Es decir, que siempre, de alguna forma, la Universidad Politécnica y la escuela han estado, por decir una forma, detrás. Entonces, hazle una pregunta a Guillermo. Me la pones votando, Jorge. Tengo que preguntarte qué papel tuvo y tiene la universidad y la escuela en el desarrollo de esta criaturita que ya tiene 20 años. Pues muchas gracias. Lo primero, gracias por la invitación a estar aquí. Y enhorabuena por la organización y por todos estos 20 años, Jorge. Bien, en aquel momento, bueno, por supuesto, bien se ha dicho, yo era el director de la escuela y posteriormente rector de la Universidad Politécnica de Madrid, y por supuesto apoyar toda actividad que se haga es un placer hacerlo, y sobre todo además cuando crees en ello y cuando lo ves y has estado como parte también de aquella generación. Lo que ocurrió adicionalmente que puede aportarse desde el punto de vista universitario es que hay en esos años una especie de cambio de lo que había sido Internet hasta entonces y lo que empezaba a ser a partir de aquel momento. De hecho, en Europa se denominaba la Internet del futuro, la Future Internet, empezaba aquello. Y entonces el concepto se revoluciona y aparece aquellas definiciones de que la Internet del futuro iba a estar basada en unos pilares de la Internet del futuro. Entonces hablaba de la Internet de las cosas, de la Internet de los servicios, de la Internet de las personas, de la Internet de los contenidos. Hemos visto hace un momento una mesa redonda aquí, la importancia que tiene. Y claro, todo aquello que tecnológicamente iba soportado por algo que a la universidad, estando en la creación de nuevas cosas, pues tenía que tener un papel fundamental, venía soportado desde Europa por un apoyo a lo que era la Internet del futuro mediante una serie de proyectos en el programa Marco de Investigación que dividía en acciones horizontales, proyectos grandes de infraestructura, de los cuales había muy poquitos, y proyectos de aplicativos. Y esta escuela estuvo presente, además, como primer contratista, tanto en acciones horizontales como en proyectos de aplicativos, como en proyectos de infraestructura, precisamente junto a Telefónica. Y se creó entonces en Europa
las plataformas. Estaba la NEM, la NESI, la MOF, etc. Y desde la Secretaría de Estado, el secretario de Estado, Paco Ros, pues tuvo la gran visión de que en ese papel que tenía que tener España había que crear además unas plataformas espejo de aquellas europeas. Entonces surge la ENEM, la NESI, la EMOF y todas las demás, de la mano de Jesús Cañadas, que entonces era el que llevaba directamente toda la parte de proyectos, y movió muchísimo la participación del mundo universitario en aquello. El juntar, el participar en todos estos proyectos, pues hizo que el papel de esta escuela y el papel de la universidad en esa creación de la Internet del futuro fuera una cosa muy relevante. Y en todo aquello, claro, al cambiar ese paradigma de lo que era Internet a eso de los pilares, Internet de las cosas, de las personas, de los servicios, de los contenidos y más, había que aplicar algo que era la gobernanza, porque aquello que había sido hasta entonces Internet, ahora a partir de ese momento iba a ser otra cosa, con muchos más elementos, con una complejidad mucho mayor. Y bueno, pues en telecomunicación estamos habituados a ver lo que son las recomendaciones internacionales, porque no puedes entrar a gobernar sobre algo que la soberanía está en otro sitio, pero si no aplicas esas recomendaciones no te puedes conectar con otro país. Entonces esto era algo parecido, pero sobre un mundo mucho más complejo que lo que era meramente tecnológico, que eran las recomendaciones que hasta ahora veíamos pues, en DVB, en ETSI, en la UIT, etc. Era necesario crear aquello para emitir una serie de recomendaciones para que la gente empezara a abrir ese foro de pensamiento para tener una base de gobernanza de algo difícil, de inventar una gobernanza en algo que de forma natural no era precisamente para ello. O sea que enhorabuena por la creación de aquello en aquel momento. Perfecto, vamos fatal de tiempo. Partes interesadas que ha salido. Había una parte interesada, obvio. Estábamos en un momento en que lo fundamental era el control de los recursos críticos. Y ahí había una institución que era ICANN y había una institución que era la que estaba entonces, que era ISOC. Entonces, al primero que llamamos como parte interesada fue a ISOC. Está con nosotros Víctor Castelo, que entonces en aquel momento, sabrá por qué, era el representante en España de ISOC. ¿Preguntas? Sí, los periodistas lo llevamos mal con los adjetivos, pero yo me atrevo a calificarlo de visionarios y quería preguntarte precisamente sobre vuestra visión, vuestra percepción de aquellos años, de esta situación que ahora tiene plena vigencia. ¿Cómo eran aquellos años? Muy bien, muchas gracias. La verdad es que mi trayectoria, justo en ese momento me pilla como presidente de ISOC España, pero yo me veo involucrado en el tema de redes pues, desde la época de antes de Internet, prácticamente. Yo he estado siempre trabajando en el Consejo Superior de Investigaciones Científicas y conecté un mainframe allí donde nuestra conexión a una red global, no Internet, era EAR-BitNet, pues estábamos hablando de que la conexión al nodo próximo nuestro era de 19.200 bits por segundo. Bien, pues aquello va evolucionando y ya en el 90 nos conectamos a Internet a través de Rediris. Y bueno, pues las cosas van evolucionando de forma que todavía en el año 94, yo aparezco como director de Rediris, la conexión nuestra internacional era 2 megabits por segundo, algo bastante potente para la época. Imaginaros 2 megabits por segundo para todo Rediris, de todas las universidades y centros de investigación. Bien, pues cuando yo acabo mi dirección de Rediris en el año 2004, ya teníamos una red de 2,5 gigas, 10 gigabits por segundo a nivel troncal, a nivel de conexiones internacionales. Es decir, que esa evolución se había producido tecnológicamente en las capas bajas de la red, pero todavía quedaban muchas cosas. En Rediris tuvimos que hacer muchas cosas de coordinación de lo que era Internet, DNS, pero precisamente en ese momento, cuando yo me veo como director, como presidente de ISOC-S, pues ISOC
ha sido algo se ha comentado antes, ha sido uno de los elementos importantes de la creación y del mantenimiento y de la gobernanza de Internet, antes incluso de que se hablase de esto de la gobernanza. Es decir, ISOC ha estado siempre patrocinando los órganos de generación de control de dominios, de control de números IP y precisamente de la arquitectura y de todos los temas técnicos en el IETF o en el IAB, por ejemplo, ¿no? Entonces, en ese momento, en el 2000, ya estamos hablando de 2005, 2006, cuando se produce esta madurez ya de Internet con una serie de retos tecnológicos, técnicos y de otro tipo, es decir, ya éticos, de todo tipo, esa gobernanza hay que abrirla a todo un grupo de stakeholders a nivel global, y precisamente el que en España aparezca IGF Spain, pues nos pareció fantástico, con lo cual cuando Jorge me dio un toque a efectos de participar como ISOC-S, pues me encantó el tema. Pudimos apoyarlo en esas primeras fases y, desde luego, ISOC a nivel ya global creo que ha mantenido la colaboración a nivel internacional en todos estos foros y, desde luego, creo que se seguirá manteniendo. Entonces, desde luego, la labor de Jorge y de toda la gente que ha estado metida en todo este aspecto creo que ha sido fantástica. Nosotros hemos apoyado en lo que hemos podido y, desde luego, lo que creo es que deben seguir y vamos a seguir todos colaborando en estos aspectos. Eso es. Muchas gracias, Víctor. En esta forma, digamos, canónica que estoy presentando, Ana Moreno representaría a la academia, por decirlo de alguna manera, ¿no? Pero la verdad es que el origen del foro es anterior, es Ana. Porque Ana entonces estaba trabajando para la secretaría, para Paco Ros, digamos, para el secretario anterior, que luego sustituyó, y fue la que me presentó. Yo estaba director general y me presentó unos libros que yo no entendía para nada, que estaban preparando con ocasión de lo que iba a ser la cumbre de Túnez, ¿no? Entonces, bueno, pues a partir de entonces se integró, pues, lógicamente, directamente en este grupo de expertos, pero es que cuando vemos el libro, claro, los había estado preparando, tiene 4 capítulos casi que firma con no sé cuántos de lo que es el libro, ¿no? Porque claramente había estado años antes, por decir una forma, sobre estos temas, no específicamente sobre la gobernanza, sino sobre sociedad de la información y tal, ¿no? Y además fue pionera porque, y supongo que, yo creo que le he pedido que haga una pregunta de este tipo, porque hoy, escuchando la mesa anterior que hay de los chicos jóvenes y el problema, si no es la segunda, creo, actividad que creamos después del libro, fue precisamente un debate sobre el tema de los niños, la infancia y tal, en la que la recuerdo a ella hablando de cómo somos capaces de poner un límite de edad. O sea, esas mismas cosas que he escuchado hoy, las escuché en el 2006 o por ahí, precisamente 2007, con ocasión de esto. Cuando quieras preguntar. Pues un poco por ahí. Saber, andamos mal de tiempo, por favor. La visión de esa protección a la infancia, ese debate que en tu momento pusiste en primera línea, que sigue vigente y sigue candente. ¿Cuál es esa semblanza? ¿Cómo hemos crecido desde entonces? Bueno, pues nada, me sumo a los agradecimientos. Es una alegría estar hoy aquí compartiendo la mesa con todos y, Jorge, especialmente a ti los agradecimientos. Bueno, pues de alguna forma yo siempre he sentido que tenía una mirada social en este foro de debate que era súper tecnológico y súper regulatorio, ¿no? Y creo que una de las grandezas del Foro de Gobernanza de Internet en España es que ya desde ese libro pues hablábamos de la brecha digital, cooperación al desarrollo, el papel de las ONGs, y yo que paseaba por allí, por Ginebra y por Túnez, en las cumbres, la perspectiva de género, tecnología y cómo evitar la brecha digital de las mujeres. Entonces, ese enfoque social siempre ha estado ahí, también se habló de empleo, pero lo que cogió sin duda un protagonismo que sigue hasta justo la mesa anterior es cómo proteger a niños y jóvenes. Y cuando Jorge me dijo que íbamos a tener esta mesa de reflexión, pues dije, mira, una ocasión bonita para irme a mis ficheros, ver qué decíamos hace 20 años, hace 15 años, qué decimos ahora.
Y me queda una sensación, después de revisarlo, ambivalente, que la voy a compartir, ¿no? Por un lado, siento que las preocupaciones sobre la identidad que estaban emergiendo en esas generaciones que crecían con tecnología, la teníamos que vigilar muy de cerca, y hablábamos en el 2009 de los temas de protección de datos, de la imagen, de las fotos, de la necesidad de alfabetización de las familias, de los colegios, y claro, no dejas de ser consciente de que el problema sigue encima de la mesa, como pues, agravándose en la medida en que la digitalización va creciendo exponencialmente, ¿no? También hay que reconocer que hay asuntos muy relevantes que nos pasaron por delante y ni nos enteramos. O sea, es verdad que la tecnología nos arrollaba, y después de hacer un montón de pautas sobre cómo las familias y los colegios tenían que monitorizar el acercamiento a las tecnologías, llegó Tuente al smartphone y todo lo que habíamos dicho no servía para nada, ya lo llevaban en el bolsillo. Pero yo me acuerdo en una mesa de esas de hace 15 años, donde un directivo de Microsoft le preguntábamos, bueno, ¿cómo no monitorizamos suficientemente Facebook y las redes sociales, el impacto que está teniendo? Dice, no lo vimos venir. No era un proyecto tecnológico, era un repositorio de fotos, nos parecía algo irrelevante, ¿no? Entonces, el papel de la sociedad y del uso que hacemos de la tecnología es muy difícil de anticipar. Y ahí viene la parte que a mí me hace muy feliz de que el Foro de Gobernanza esté tan vivo 20 años después. Y es que lo que sí aportó es una nueva manera de dialogar, de acompañar, de institucionalizar los asuntos. En este caso de los niños y los jóvenes es evidente. Yo creo que España, gracias al Foro de Gobernanza Internet, ha tenido actuaciones institucionalizadas para acompañar los retos que van emergiendo, que no sabemos por dónde nos vienen. Y me encantó en la mesa de ayer sobre la agenda que se está construyendo ahora para los próximos años, que estaba constantemente el concepto de digitalización humanista. Yo creo que para mí eso es algo que IGF ha cuidado siempre, y esa mirada humanista y ética sobre los retos, y particularmente sobre los retos de los más vulnerables, es algo que estoy convencida de que seguirá aportando en los próximos años. Así que aunque solo sea para sentir que nos sobrepasa la tecnología y que no vemos venir lo evidente, ahora que tenemos la inteligencia artificial, el impacto de la generación Z, redes sociales, etcétera, el tener un espacio de diálogo, de confianza y multiactor es muy valioso. Así que reitero mi alegría de ser parte de este foro y de esta historia. Muchas gracias. Os presento a Alberto Pérez. Entonces era el director de la parte de dominios, red.es, en la parte de los recursos críticos de Internet, para que nos enteramos, ¿no? Pero era la persona que cada vez que yo viajaba, solo había 2 personas cuando viajaba por el mundo, solo 2, AICA, no sé cuántos, españolas, eran Alberto y alguien de Alejandro. Alguien de Telefónica, los únicos que estaban, por decirlo de una forma, pendientes de los foros internacionales sobre este tipo de cosas, ¿no? Entonces, pregúntale a Alberto lo que quieras. Pues está claro, eras nuestro hombre, nuestro representante en el registro de dominios.es, ¿no? Y compartías con el foro las reuniones, las actividades que tenías el ICANN, ¿no? ¿Cómo era esa relación entre el ICANN y el foro? Bueno, pues sí, era parte entonces de un circo itinerante que nos encontrábamos los mismos en distintas partes del planeta, que empecé a ir cuando estaba en la CMT con Ángel García Castillejo, y luego ya pues cuando estaba en Red.es en el registro. De esa, bueno, traía un poco la visión de ese mundo al foro, pues lo compartíamos, que era parte del objetivo del foro, cada uno aportar nuestra experiencia, y quería muy brevemente, que sé que estamos mal de tiempo, pues destacar 2 ideas. Primero, el concepto multi-stakeholder ya era algo que estaba en ICANN desde su fundación, y entonces el IGF lo que quiso fue llevarlo a otros ámbitos. Es decir, estos temas, lo primero es que son transnacionales y nos afectan a todos, pero no los puede gobernar un solo país, ni siquiera la UIT con su ritmo y sus procedimientos realmente los llegaba a controlar. Las cosas que hacían las empresas tenían mucha importancia. En España queríamos la ñ para el dominio y para otras cosas, pero eso presentaba problemas y tenían que colaborar las empresas a las que no podíamos obligar. Entonces, un foro multi-stakeholder era una posibilidad de reunir a los gobiernos con las empresas, con los usuarios, con la academia, y entre todos llegar a acuerdos que la mera normativa pues no podía controlar completamente.
Entonces, es importante la pregunta que hacía Antonio, la relación. ICANN estaba detrás del modelo multi-stakeholder que pasó un poco al IGF y que yo creo que también el IGF Spain incorporó muy bien, hizo en su creación unas charlas muy interesantes, trajeron a Pincer, personas de referencia, esos foros de infancia, con esta representación multi-stakeholder. Y la segunda idea, que ha comentado muy bien Paco Ros, es la idea de que estábamos discutiendo un recurso crítico, en que al final, si queríamos cambiar algo, pasaba por el Departamento de Comercio, que había problemas con Irak o Afganistán y los americanos podían quedarse con el dominio y que si querían podían cerrar el grifo de todo. Entonces, parecía una cosa insuficiente, tenían su legitimidad, lo había pagado el Departamento de Defensa de estos desarrollos y al mismo tiempo pues, el Internet se hacía global y no podía estar en manos de unos pocos y ahí pues, hubo esa oportunidad de ir abriendo progresivamente IANA, cambiando los procedimientos, haciéndolos más abiertos, transparentes y participativos a nivel global. Y bueno, pues yo pude ir trayendo las novedades, que fue una gran experiencia y muchas gracias a Jorge que me dio la oportunidad de hacerlo. Muy bien, muchas gracias. Nos faltaría, digamos, otro stakeholder que no ha podido venir, que son las asociaciones de usuarios de Internet, elementos claves en aquel momento, porque entonces eran claves. Las dos asociaciones, Asociación de Internautas, con Víctor Domingo, desgraciadamente fallecido, y Miguel Pérez Subías, que todavía está por ahí, pero que estaba en Bruselas y no ha podido venir. Entonces, simplemente es verdad que fueron elementos claves porque además en ese momento las asociaciones de usuarios daban mucha guerra, ¿no? Entonces, si os parece, con esto cerramos digamos estos años y pasamos a la siguiente. Si he dicho que la primera fase fue una fase patrocinada por la Fundación Telefónica y con la complicidad de la Secretaría, pasamos a la siguiente, y es, nos hacemos mayores, nos reconoce la ONU y empezamos a hacer lo mismo que hacía y es nuestras jornadas y tal, ¿no? Entonces empezamos a la primera jornada, que fue en el 2011, de la primera jornada. Entonces pasamos un montón, como habéis visto, de jornadas y nos vamos de repente, entre comillas, al futuro. Entonces vamos a sentar en la mesa, no sabía quién sentar, vamos a sentar porque a Víctor Calvo Sotelo. Perdona, que un aplauso primero antes de... Un poco en representación de toda esta fase, que pues podéis imaginar que ha habido muchísimas personas. Voy a presentar a las personas, o he subido a la mesa a las personas que en los últimos tiempos, por decirlo de alguna forma, han hecho una colaboración más grande, que pueden tener una visión de por dónde van, ¿no? Entonces, por favor, Víctor Calvo Sotelo. Juan Zafra, Maite Arcos, Borja Suara, Pilar Rodríguez. Bueno, Víctor Calvo Sotelo, secretario de Estado en las épocas estas digamos, centrales del Foro de Gobernanza en esos años, tiene un mérito, y es que es el que ha inaugurado más, la persona que más inauguraciones ha tenido del Foro de Gobernanza de Internet, ¿no? Y es que la verdad es que porque fue muy fácil, por decirlo de alguna forma, ¿no? Y yo lo que tengo es como el periodo del Foro de Gobernanza de Internet donde más cómoda fue la relación con la Administración. De acuerdo, por múltiples motivos, pero es verdad que fue más cómoda Entonces, cuando quieras, le preguntas algo a Víctor. Sí, porque es importante ese apoyo institucional, ¿no? Imagino que tendrías que negociar con unos y con otros para dar importancia a esto de la gobernanza, ¿no? ¿Cómo eran aquellos años, Víctor? Pues muy buenas. Quería empezar agradeciendo a Jorge, por supuesto, la organización todos estos años de estos foros y por supuesto, la invitación. Decías que nos hacemos mayores. Ayer decía Pilar Bernat que ya tiene acumulados varios trienios en esto de IGF. Yo también tengo acumulados unos cuantos.
La buena noticia es que Pilar Rodríguez Pita representa a la juventud que viene empujando, ¿no? Yo creo que decía Jorge, yo creo que desde el Ministerio y luego después, en todo lo que he podido, a mí siempre me ha parecido una institución muy interesante el IGF, ¿no? Y que, lo decía ayer Olga Cavalli, decía que este era un espacio más abierto de interlocución, esta cosa de los múltiples actores, ¿no? Y los multi-stakeholders, yo creo que ha sido y tiene que seguir siendo un sitio donde se habla quizá con más libertad y en estos tiempos complicados, ¿no? Como dicen, de cambio de era, ¿no? Era de cambios. A mí cuando me llamó Jorge hace unos días salía de una conferencia de un catedrático de políticas públicas de la Universidad de Oxford que decía que en estos últimos tiempos cada vez le pasaba más que cuando le preguntaban cosas decía, no lo sé. No lo sé. Pues no lo sé, y usted no lo... y yo creo que eso que nos está pasando, ¿no? Y que en esos tiempos pues una institución como esta es especialmente valiosa, ¿no? Y que tenemos que cuidarla entre todos, ¿no? Yo creo que este acto lo clausurará, como es norma, la autoridad. Por un lado, pues tendremos al secretario general de Telecomunicaciones y al vicepresidente de la CNMC. Yo creo que decirles que este es un sitio para hablar, para soltar un poco la lengua y que yo creo que es lo que valoramos todos y lo que hemos valorado todos en esta historia. Muchas gracias, Víctor. Juan Zafra estuvo también desde el principio, no sé si de todo, porque las primeras fotos no sale, pero estuvo desde muy pronto, ¿no? Pero hizo una innovación, digamos, fundamental, ¿no? Y introdujo en el foro, una vez ya consolidado a partir del 11, el concepto de que los moderadores fuesen periodistas. Eso que ahora es una cosa habitual en todos los foros y en toda la historieta, yo que andaba por no era nada habitual, o sea, hacer moderadores a los periodistas y probablemente de los primeros sitios donde hicimos esto, y fue una idea de Juan Zafra. Sois colegas, pregúntale lo que quieras. Ahí vimos nuestros primeros pasos, sí. Querido compañero, ¿qué hace un periodista, un grandísimo periodista como tú, en el Consejo Asesor del Foro de la Gobernanza Internet? Bueno, gracias Jorge por sentarme a esta mesa e invitarme al Consejo Asesor desde no sabemos cuándo. Esto es lo que pasa con la juventud, que tenemos poca memoria. El mérito es todo de Jorge. O sea, ya lo ha dicho antes, incluso, permitidme que lo deje así. Ha dicho, no sabía a quién sentar. Pues yo donde dice Jorge me siento, voy y trato de aportar algo. Y los periodistas en el IGF creo que hemos aportado bastante. Los periodistas fijan y dan esplendor. Y en el IGF se tratan asuntos de enorme importancia y de enorme trascendencia. Lo ha comentado Ana, lo ha comentado Paco anteriormente, todos los ponentes anteriores. Y nuestro esfuerzo es que se difunda, pero sobre todo que se conozca más allá del círculo más técnico de los expertos de la gobernanza en Internet. No solo por lo que se publica, sino porque luego los periodistas vamos y lo contamos en los diferentes ámbitos en los que estamos. Y el Foro de Gobernanza en Internet ha sido y es un ámbito en el que desde luego hay intensidad y densidad de la información que se maneja. Mi aportación ha sido que los periodistas tuviéramos un protagonismo. Cuando digo que fijamos, pues ayuda, los asistentes lo veis cuando hacemos las preguntas, pero hay antes una preparación que ayuda a fijar los mensajes que se trasladan en cada mesa. Y luego, bueno, yo desde el Consejo Asesor, pues gracias a Jorge he tenido oportunidad de introducir algunas temáticas. Por ejemplo, recuerdo cuando hablamos por primera vez de desinformación, que creo, lo he buscado en el histórico y es que no lo encuentro por desinformación. Creo que hablábamos de manipulación informativa y demás. Y Jorge, en aquel Consejo Asesor, dijo, pero ¿y a quién llamamos para hablar de eso? Y creo que vino alguien del CNI. Bueno, acertábamos. Y ahora ese tema pues está de plena actualidad. Y luego hemos evolucionado hacia todas las cuestiones de propiedad intelectual y, como mencionaba antes Guillermo Cisneros, el Internet de los contenidos, que ahora es un asunto
central. Esas han sido mis modestas aportaciones, pero debo decir que yo todo lo que aporto en esto se lo debo a los telecos. He sido dentro del periodismo una especie rara porque he estado en la transición entre los plumillas y los telecos, así que agradecido. Muy bien, muchas gracias. A mí, Maite Arcos. En el fondo, pensando cuando yo la veía, digo, Maite Arcos está desde el principio, pero está desde muchos sitios, ¿no? Por su trayectoria profesional, ¿no? Pero Maite Arcos siempre ha sido, y yo por eso lo tengo, de las que mejores mesas nos ha planteado siempre. Hoy esta mañana habéis tenido una sobre infraestructura, resiliencia y cosas de estas, ¿no? Y la verdad es que con una comodidad. Y es que cuando se le dice organiza esto, va y lo organiza, de verdad. Y sin dar guerra, ¿no? Con lo cual, bueno, pues hazle una pregunta, Mike. Dice Jorge que ha estado en muchos sitios y yo hago un repaso muy breve. Directora de la Asociación de Operadores de Telecomunicaciones de TEL, directora de Relaciones Institucionales de Orange, directora general de Telecomunicaciones y directora de la Fundación ESIS, entre otras. Durante todo este periplo, durante estas diferentes perspectivas, seguro que tienes una visión completa del asunto, ¿no? ¿Qué nos puedes contar de ello? Pues no sé si esto se oye. ¿Se oye Sí. bien? Gracias. Pues sí, yo me estaba preguntando por qué estaba aquí, si era por vieja, que también, porque he pasado por muchos sitios, pero luego me he animado más con esto de multi-stakeholder, porque probablemente he sido la que más he ejercido de multi-stakeholder. O sea, efectivamente, Jorge es el culpable de que yo haya participado, no quiero ni acordarme de los años, con diferentes gorros. Y eso genera mucha empatía, sobre todo, porque cuando apareces en el mismo sitio, pero representando cada vez a unos intereses o a una voz, pues te obliga a entender al resto de partes, te obliga pues al final a negociar, aunque no tengamos un poder ejecutivo desde el IGF, sí se han organizado mesas, se han negociado qué temáticas se trataban, con qué stakeholders, y al final eso es Internet, eso debe ser Internet, ahí el mérito lo tiene claramente Jorge, que nos ha aguantado, y a pesar de que las amenazas, yo creo que con la boca pequeña que hace todos los años de yo quiero dejar esto, pero gracias a él esto sigue vivo y sigue con plena vigencia. Y me parece un gran acierto, y todos los que estamos aquí hemos contribuido a ello y seguimos aquí, con lo cual esto quiere decir que merece la pena y que espero que siga por muchos años más. Felicidades en todo caso por estos 20 años. Muy bien, y tenemos a un inevitable de todo este tipo de cosas, que es Borja Suara, desde hace bastante tiempo, no sé cuándo se incorporó a las actividades de gobernanza, sé que de hace bastante tiempo, y que, bueno, es de las personas más activas siempre en estos últimos años. Pregúntale lo que quieras a Borja. Lo que quiera, bueno. Al derecho. La verdad es que es una gozada siempre escuchar a Borja, siempre aprendemos los periodistas. Pero me gustaría aterrizar, ¿no? Este concepto tan bonito del foro, ¿cómo lo llevamos al terreno, al mundo real? Vale. ¿Qué podemos hacer? ¿Qué propones? Seguro que tienes cosas. Sí, bueno, pues muchas gracias sobre todo por la invitación, la organización, por todos estos 20 años. Eso de que estamos viejos es mentira, yo os veo iguales a todos. Hemos cambiado de peluquero alguno, pero nada más. Y gracias a Víctor, que gracias a Rediris yo me conecté a Internet por primera vez en los 90, cuando no había nada, y en los 2000, cuando creamos la primera Dirección General de Sociedad de la Información, éramos 2 millones de internautas. Y tardamos en subir eso. A mí me pasó un poco con el foro, lo que me había pasado antes con el Ministerio y con la Dirección General, la primera que creamos de Sociedad de la Información, que es que los telecos me miraban por encima del hombro, porque yo era de letras. Y entonces empezábamos ¿y este tío qué hace aquí? Tal. Y entonces pues creamos la primera subdirección de servicios de la Sociedad de la Información, de contenidos de la Sociedad de la Información, y bueno, pues las telecos nos miraban, pues esto hay que dejarles un margen a que hagan sus cosas. De hecho, cuando me incorporé al foro, Jorge siempre que organizábamos mesa dice, bueno, Borja, tú habla de tus cosas. Y yo organizaba mis cosas de regulación, contenidos, cosas así.
Y bueno, pero se han ido aceptando y yo creo que han ido cogiendo peso específico, ¿no? Hasta tal punto que ahora hablamos del cómo era la tasa equitativa para el reparto de los costes de las redes de telecomunicaciones. Y entonces a mí siempre me preocupó del foro, que me pareció un gran invento, me costó aprenderme esto del multi-stakeholderismo, ¿no? El palabra, pero me gustó mucho el que estuvieran, bueno, realmente en un pulso entre los estados y las empresas, las grandes empresas tecnológicas, y luego pues aceptaran a la sociedad civil y a la academia, ¿no? Como las cuatro patas de la mesa, pero bueno, que nos creíamos que hablábamos de igual a igual, nos lo creíamos y por lo menos decíamos, ¿qué es lo que me da pena que se quedara ahí? Porque las cosas y las mesas tan interesantes que se han hecho, yo he propuesto que hagamos una recopilación de los temas que se han tratado estos 20 años y veríamos cómo ha evolucionado Internet, que era lo que nos preocupaba cada año, ¿no? Pues me preocupaba que se quedara ahí. Y era lo mismo que me preocupaba cuando estaba en el ministerio y cambiamos, ¿no? Que el siguiente partía de nuevo de cero a hacer un nuevo plan de desarrollo de la sociedad de la información o de tal. Y entonces, claro, cuando estás ahí te crees que vas a estar toda la vida, pero luego no es verdad. Y entonces yo, a los que han sido sucesivamente nombrados, dice, oye, como luego vas a ser sustituido incluso a veces por alguien del mismo partido, o sea, no es necesario cambiar de gobierno y de partido, diciendo, estaría muy bien que hubiera un organismo, un punto de encuentro de colaboración pública-privada donde se llevase una evaluación de todas las políticas públicas en materia de sociedad de la información y telecomunicaciones, ¿no? Para que haya una continuidad. Y gracias a que nuestro sector no es muy polémico, porque yo no veo en los mítines políticos a ningún partido hablar de cosas tecnológicas y tal, y ha habido una cierta continuidad en las políticas. Entonces yo siempre pensé que el foro se podía ir transformando, ahora que está tan de moda los organismos de corregulación, ¿no? Pues en un organismo de colaboración público-privada estable y donde además cada vez que se nombre un nuevo gobierno y venga un nuevo secretario de Estado y un nuevo director general, pues en ese organismo le digan, oye, pues mira, hemos estado tratando todos estos temas, nos habíamos quedado en seguir en esta dirección y que haya una cierta continuidad de las políticas públicas y una cierta también evaluación de las políticas públicas, porque me da la sensación de que cada cargo que llega con muy buenas intenciones, si no hay una evaluación de lo que se ha hecho antes y como la gente nunca asume los fracasos o lo que ha tenido un experimento, pues entonces corremos mucho riesgo de repetir cosas que no han funcionado, porque no hay quien las transmita, ¿no? Y yo creo que tendría que haber un sitio y podría convertirse este foro en un sitio de encuentro, de continuidad de políticas y de leyes y de evaluación de políticas y de leyes, porque también las leyes hay que evaluar si funcionan. Muy bien, muchas gracias. Bueno, ya veremos en qué se convierte el foro. Sabéis que estamos, luego lo comentaré, ¿no? Pero estamos en un proceso de transición porque acaba un mandato de 20 años y se supone que empezará otro mandato de otros 20 años, ¿no? Para los foros nacionales. Lo comentaré eso ya un poco en el acto de clausura. Lo que tenemos todos muy claro es que aquí somos ya un poquito mayores. Un poquito mayores. Llevamos 20 años en esto, pues evidentemente algo ha pasado, ¿no? Y en definitiva tenemos que pasar de alguna forma a los jóvenes. Es un fenómeno bastante curioso porque no solo pasa aquí. Es decir, si uno ve la evolución de todos los foros nacionales en el mundo, lo que más ha crecido en los últimos tiempos son los foros de jóvenes. Los jóvenes, en definitiva, son donde hay, digamos, más, ¿no? Y entonces, simplemente por eso, y casi como un símbolo de transición o de no sé cuántos, pues he invitado a Pilar Rodríguez, que está haciendo un trabajo magnífico estos 2 últimos años con el tema del Foro Joven, pues para que diga lo que quiera, preguntar. Sí, yo no creo que seamos mayores, somos jóvenes, lo que pasa es que tenemos a Pilar, que es la más joven de todas, entonces vamos a ver, quería preguntarte cómo ha avanzado la participación de las nuevas generaciones en el Foro de la Gobernanza. Pues muchas gracias, Antonio, y muchas gracias, Jorge, por tu elogio, porque para los jóvenes pues siempre nos cuesta mucho entrar en la mesa, entrar en los debates, y aquí siempre se nos ha dado pie para que entremos. Entonces, pues agradecerte eso, Jorge, desde nuestra creación. Y bueno, hablar de la participación joven,
yo creo que es mejor empezar por la participación joven global. Como decía Jorge, somos uno de los que más está creciendo. Ahora ya somos uno de los 50 iniciativas jóvenes que hay a nivel global. Cada año nos reunimos en el IGF y participamos pues tanto organizando como moderando y sobre todo recogiendo los mensajes. Somos los jóvenes principalmente los que recogemos los mensajes del Foro Global. Nos ha tocado esa labor hasta que nos podamos incorporar a la mesa de mayores. Y bueno, pues dentro de este ámbito internacional sí que quería destacar la estrecha relación que hemos mantenido con el EuroDig, con el Diálogo Europeo de Gobernanza de Internet, que en estos 3 últimos años en los que hemos sido creados, pues han aceptado que uno de nuestros jóvenes españoles pasase a formar parte del grupo de 25 jóvenes europeos que cada año se reúnen en el EuroDig a debatir en la mesa con otros expertos a nivel europeo. Y esta relación pues ha sido posible también en parte gracias al apoyo del IGF Spain, que también pues, nos ayuda a moderar sesiones, a organizar sesiones también a nivel europeo representándoles. Y en el ámbito internacional sí que estamos intentando también dar un poco más ese empujón. En el ámbito español, nuestro foro de gobernanza, en este momento sí que quiero agradecer a Digitales, tanto a Víctor como a Miguel, que ha seguido su línea ya digital, por su apoyo, porque bueno, gracias a ellos pues hoy tenemos aquí a 15 jóvenes que han estado siguiendo desde este lunes temas de gobernanza de Internet. Explicando así muy brevemente lo que ha consistido en nuestras jornadas. Nosotros empezamos un día antes que vosotros, entonces tenemos el doble de cansancio ahora mismo. Contamos con la participación de 5 expertos, Borja entre ellos, y a los que les agradecemos muchísimo su tiempo y su dedicación para venir con nosotros, compartir, debatir y escucharnos de verdad en un entorno igualitario, de decir, vuestras opiniones cuentan y nosotros como expertos las tenemos en cuenta y os ayudamos a continuar en vuestra labor de continuar en vuestra formación en gobernanza. Entonces sí que a Borja y al resto de ponentes que vinieron el lunes, pues les queremos agradecer eso. Y bueno, a vosotros los jóvenes que habéis estado aquí, habéis sido un grupo magnífico. Habéis aportado muchísimo, habéis estado trabajando muchísimo en los mensajes que vamos a compartir con todos vosotros en breve y agradeceros vuestra dedicación desde el momento cero en las sesiones online. Más sobre jóvenes, todos los voluntarios que hemos tenido, Claudia, Isas, que habéis estado ahí en las acreditaciones, levantándonos a las 7 de la mañana para que todos podamos tener aquí nuestro colgante. Así que agradeceros también vuestra dedicación y, muy especialmente, no quiero acabar esta intervención sin referirme al enorme trabajo que ha hecho el equipo de organización de las jornadas jóvenes de este año. A Pablo, a Isa y a Isa, que habéis estado durante estos últimos meses dedicando muchísimo tiempo, muchísimo esfuerzo y estos 3 días matadores para nosotros los organizadores, dedicándolo todo. Entonces, ahora mismo os voy a pedir que os pongáis en pie y os vamos a dar un aplauso súper merecido porque os lo digo. Y con todo esto, pues, Jorge, como joven también te devuelvo la palabra. Está muy bien ese piropo. Muy bien, pues con esto acabamos. Vamos a pasar directamente al acto formal de clausura y simplemente os pido un aplauso aquí para esta mesa.